Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy, como siempre, les traigo un tema jugoso, de esos que encienden las redes y que seguramente han estado rondando en sus mentes, la relación entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco y sí, ya se imaginarán. Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no solo eso, hoy vamos a desentrañar los misterios que rodean una supuesta advertencia que Demet le habría hecho a Can, la tensión palpable que parece existir entre ellos, y todo lo que ha generado este culebrón turco digno de la mejor de las telenovelas. Prepárense porque este vídeo promete emociones fuertes. Antes de sumergirnos en el drama, como siempre les digo, un recordatorio: si son nuevos en el canal, o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Estamos constantemente al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, y por supuesto, de todo lo que sucede con sus estrellas turcas favoritas. No se lo pierdan porque siempre hay algo nuevo que contar. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es como una montaña rusa, llena de subidas y bajadas, de momentos de euforia y otros de incertidumbre. Para los que no estén tan familiarizados, hagamos un breve repaso. Estos dos talentosísimos actores protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era simplemente innegable. La pantalla ardía. La complicidad, las miradas, los roces, todo irradiaba una energía que traspasaba la pantalla. Y claro, con esa química, era inevitable que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a circular. Y vaya si circularon, se desató la locura. En un principio muchos fans, y me incluyo, esperábamos con ansias que la relación entre ellos fuera más allá de la ficción. Veíamos fotos, vídeos, entrevistas y la verdad, parecían una pareja perfecta. Compartían sonrisas, miradas cómplices, gestos cariñosos, parecía que todo estaba sacado de un cuento de hadas. La interacción en las redes sociales, los mensajes indirectos, todo alimentaba la ilusión de verlos juntos en la vida real. Recuerdo perfectamente la época en la que Erkencikus era el tema de conversación número 1. Las redes sociales explotaban con imágenes, memes y análisis detallados de cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban Demet y Can. Los fans se volvían detectives, buscando pistas que confirmaran lo que todos queríamos creer, que su amor en la pantalla se había trasladado a la vida real. Y en cierta medida, durante un tiempo pareció que así era. Pero como suele pasar en estos casos, las cosas no siempre son lo que parecen. Con el tiempo empezaron a surgir rumores de diferencias, de tensiones entre ellos. Se decía que había problemas de ego, de incompatibilidad de caracteres, las malas lenguas no se hicieron esperar, y los rumores se propagaron como la pólvora. Se hablaba de discusiones, de desacuerdos en el set, de tensiones fuera del trabajo. Y de repente la magia, esa chispa que los había unido en pantalla, pareció desvanecerse. Las fotos juntos disminuyeron, las entrevistas en pareja se hicieron cada vez menos frecuentes y, finalmente, llegó el distanciamiento. Un distanciamiento que para muchos fue como el final de un cuento de hadas. Y aquí es donde entra la supuesta advertencia de Demet Özdemir. Según varios medios turcos, fuentes cercanas a ambos actores, y algunos chismosos incansables, Demet, molesta por ciertos comentarios y declaraciones que Can había hecho sobre ella, o tal vez por la forma en que manejaba su vida pública, le habría hecho una advertencia. Aunque por supuesto no existen pruebas concretas, es decir, no hay una grabación, ni una carta, ni nada que lo corrobore, el rumor es que Demet le habría dicho a Can que tuviera cuidado con lo que decía, que midiera sus palabras porque de lo contrario podría afectar la imagen de ambos. Imaginen la escena, una conversación tensa, a puerta cerrada, donde se ventilan rencillas y se establecen límites. Una situación delicada, donde la privacidad y la reputación están en juego. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues para empezar, refuerza la idea de que la relación entre ellos no terminó de la mejor manera. Si realmente hubo una advertencia, significa que existían roces, desacuerdos, quizás hasta resentimientos. Y esto, por supuesto, alimenta aún más la curiosidad del público y la especulación de los medios. Es como echarle más leña al fuego, avivando las llamas de la intriga. Pero, ¿qué es lo que realmente pudo haber dicho Can Yaman que provocó la supuesta advertencia? Bueno, aquí es donde entran en juego los rumores y las interpretaciones. Algunos medios sugieren que Can, en sus declaraciones,
podría haber dado a entender que la relación con Demet fue más importante para ella que para él, o que no la veía como algo serio. Otros creen que simplemente no estaba cuidando su imagen y que sus comentarios, a veces un poco imprudentes, podían perjudicar la imagen de Demet, especialmente ahora que su carrera ha ido en constante ascenso. La verdad es que Can Yaman es conocido por ser un personaje polémico. Sus declaraciones suelen ser directas, sin filtros, y a veces, un tanto controvertidas. Quizás sin querer y llevado por la espontaneidad, pudo haber dicho algo que no gustó a Demet, o a su equipo de trabajo. No olvidemos que en el mundo del espectáculo cada palabra cuenta, y que una frase mal dicha puede ser malinterpretada, sacada de contexto y utilizada en su contra. También no podemos descartar la posibilidad de que la advertencia se relacione con los proyectos en los que ambos estaban trabajando. Demet estaba consolidando su carrera como actriz protagonista en diferentes series, mientras que Can se enfocaba en su proyección internacional, sobre todo con trabajos fuera de Turquía. Quizás Demet sintió que algunas de las acciones o comentarios de Can podrían afectar negativamente su imagen, especialmente en su país, donde es muy querida y respetada. No podemos olvidar que la popularidad de Demet en Turquía es enorme. Tiene una gran base de fans, y su imagen es muy importante para las marcas y productoras con las que trabaja. Cualquier escándalo o cualquier comentario que pudiera poner en duda su profesionalidad, podría afectar negativamente su carrera. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que sin declaraciones oficiales, es muy difícil saberlo. Tanto Demet como Can son muy discretos con su vida personal. No suelen hablar mucho de sus relaciones pasadas, y menos aún de los problemas que puedan existir. Son celosos de su intimidad y prefieren mantener sus asuntos privados lejos de los focos. Sin embargo, el hecho de que los rumores persistan y se mantengan a lo largo del tiempo, indica que hay algo de verdad, o al menos, que la situación entre ellos no fue del todo amigable. La persistencia de los rumores a pesar del tiempo transcurrido sugiere que algo ocurrió, que hubo un desencuentro, una situación que generó tensiones. Lo cierto es que a pesar de todo el drama, ambos actores han seguido adelante con sus carreras. Demet Özdemir ha protagonizado series exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir y Sen Kiminle Dans Ediyorsun, demostrando su versatilidad y talento. Sus actuaciones han sido elogiadas por la crítica, y su popularidad sigue en aumento. Su capacidad para conectar con el público y su carisma, la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Can Yaman por su parte ha triunfado en Italia con series como Viola come il mare, y ha continuado su carrera internacional, consolidándose como uno de los actores turcos más reconocidos en el mundo. Su éxito en Italia le abrió las puertas a nuevos proyectos, y su proyección internacional es innegable. Y hablando de sus carreras, es importante mencionar que a pesar de la supuesta tensión, ambos han seguido trabajando en proyectos profesionales. Esto demuestra que son profesionales en todo el sentido de la palabra, y que saben separar su vida personal de su trabajo. A pesar de los rumores y las especulaciones, han mantenido una actitud profesional, y han seguido adelante con sus carreras sin verse afectados por el drama personal. Pero volviendo al tema principal, la supuesta advertencia de Demet, nos lleva a reflexionar sobre un tema que siempre genera polémica en el mundo del espectáculo, la privacidad y la exposición mediática. ¿Hasta dónde deben los famosos cuidar su imagen? ¿Tienen derecho a hablar de sus relaciones pasadas? ¿Deberían ser más cuidadosos con lo que dicen para evitar malentendidos? Es un debate constante y las opiniones varían según la perspectiva. Estas son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil. Lo que sí sabemos es que en el mundo del espectáculo, las palabras tienen un gran peso. Cada declaración, cada gesto puede ser interpretado de diferentes maneras, y puede tener consecuencias importantes para la imagen y la carrera de una persona. La presión mediática, la constante exposición, y la voracidad de los medios, hacen que los famosos vivan en un constante escrutinio. En definitiva, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema de interés para muchos fans. Y aunque no sepamos la verdad absoluta sobre la supuesta advertencia, sí podemos afirmar que la relación entre ellos fue intensa, llena de altibajos y sobre todo, muy comentada. Su historia con sus luces y sombras ha dejado una huella en el mundo de las telenovelas turcas. Y aunque hayan seguido caminos separados, su paso por Erkencikus sigue siendo recordado con cariño por muchos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Podremos verlos trabajar juntos de nuevo? ¿O el distanciamiento es definitivo?
La verdad, es difícil saberlo. En el mundo del espectáculo, todo es posible. La vida da muchas vueltas y las circunstancias cambian. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué nos depara el destino. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del drama turco, y que les haya resultado interesante la historia de Demet y Can. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta advertencia? ¿Creen que hay tensión real entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de este vídeo? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que algún día podremos saber la verdad absoluta sobre lo que pasó entre ellos? Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más contenido como este. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima.